está en la situación procesal de detenido dentro de un proceso de extradición que tiene aquí unas características especiales que se denomina orden de detención europea. Pero no es aquí en Alemania no es ni imputado ni investigado, sino simplemente un detenido en ejecución de una orden de detención europea. Hay que tener en cuenta que la orden de detención europea es el primero y el más efectivo mecanismo, instrumento de reconocimiento mutuo que se ha aprobado dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa prevé la creación de un espacio judicial común. Y ese espacio judicial común ha de basarse en el principio de reconocimiento mutuo. ¿En qué consiste el principio de reconocimiento mutuo? En que una resolución extranjera se le dará el mismo valor y el mismo tratamiento como si se hubiera emitido por un órgano nacional. Es decir, la regla en un espacio judicial común es la de la cooperación. Una vez establecido que el mecanismo debe fomentar esa cooperación, al margen de ello, en Alemania todavía prevé, como nosotros también, en la legislación española, la posibilidad de rechazar la ejecución de una orden de detención europea en el caso de que el sujeto cuya detención se solicita no sería punible, no sería perseguible por esa conducta en nuestro territorio. Bien, ¿cuál es el problema que nos planteamos aquí? Si ese delito de rebelión y sedición, que no está tipificado, excluido del control de la doble incriminación, también es delito en España. Y aquí nos vamos al Código Penal alemán, donde el denominado delito de alta traición, Hochverrat, está previsto para los hechos semejantes a los que se le imputan al sujeto actualmente detenido, el señor Carles Puigdemont. Con una pequeña diferencia, en España la rebelión requiere ejercicio de la violencia o incitación a la violencia. En el Código Penal alemán solo se requiere ejercerlo con violencia, con esos fines de lograr la independencia o secesión de un Estado, de una parte de un Estado, pero también es suficiente la amenaza de utilizar la violencia. Lo primero es que se trata de un proceso de urgencia, es decir, ha de ejecutarse la orden de detención europea lo antes posible. En segundo lugar, para evitar dudas, fija un plazo máximo para adoptar la decisión de entregar al sujeto cuya detención se reclama por el Estado extranjero. Esos plazos, según la decisión marco y según han sido traspuestos en Alemania, son, en primer lugar, si el sujeto consiente a su entrega, es detenido, ¿está usted conforme en ser entregado a España? Sí, entonces la entrega debe proceder en un máximo de 10 días. En el caso de que no consienta, se oponga a la entrega, en cuyo caso el tribunal alemán, en este caso el Oberlandesgericht de Schleswig-Holstein, deberá determinar si concurre alguna de esas causas, objeciones, para denegar la entrega, en cuyo caso debe celebrarse una audiencia. El plazo máximo para celebrar y adoptar esa decisión en caso de no consentimiento es de 60 días, pero insisto, es un plazo máximo porque la decisión marco determina que se trata de un proceso de urgencia y que ha de tramitarse con carácter preferente. Si concurrieran circunstancias excepcionales que hicieran imposible resolver en un plazo de 60 días, ese plazo de 60 días podrá prorrogarse como máximo otros 30 días. Si en ese plazo total de 90 días no hubiera sido entregado el sujeto, deberá ser puesto en libertad. Hay un punto que creo que es interesante, que es también saber en qué situación procesal va a quedar el detenido, cualquier detenido, en este caso el señor Carles Puigdemont, mientras se adopta la decisión de proceder a la entrega o no. Y en este caso, lo que es importante tener en cuenta es que estamos ante un sujeto en el cual todavía no es, que goza de presunción de inocencia, ¿no? Con lo cual, la medida de la detención que nosotros llamaríamos detención preventiva, prisión preventiva, en Alemania no se denomina prisión preventiva, sino en este contexto se denomina Auslieferungshaft, es decir, detención mientras pende el proceso de extradición. Bien, para que se mantenga detenido durante el tiempo que se decide, ha de valorar el órgano alemán, el Oberlandesgericht, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, si concurren riesgo de fuga
o si existe indicios justificados, es decir, más que sospechas, aquí se denomina dringende Verdacht, de que el detenido va a obstaculizar o a impedir que se desarrolle el proceso de extradición. En esas dos circunstancias, en vez de acordar una libertad provisional, podría seguir manteniéndose en prisión preventiva al sujeto. Esa prisión preventiva dentro de un proceso de extradición en Alemania tiene como duración máxima 2 meses. Es decir, coincide con el plazo de los 60 días previstas en la decisión marco para ejecutar la orden de detención europea, pero no podría ser prorrogable por otros 30.